jurisprudencia. Vamos de inmediato hasta la Corte Suprema de Justicia. Y en la posibilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de dar nuestro criterio jurídico en el momento en el que se va a decidir una cuestión sometida a nuestra jurisdicción. Luego, nosotros rechazamos rotundamente, y estoy seguro que los demás compañeros que de alguna manera se han visto ligados a esto, el sentido que algunas personas han querido darle de que esto genera una ruptura del orden constitucional, que es un golpe, que es etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se quiere generar a toda costa una crisis y esa no es la dinámica ni la tónica del Poder Judicial. La posición nuestra ha sido la de no estar compareciendo a discutir públicamente, por supuesto la opinión pública tiene que estar debidamente informada y para eso está precisamente el vocero del Poder Judicial, que como ya lo saben ustedes, es el abogado Melvin, que ha sido suficientemente claro. Pero como vemos que se siguen generando, más allá del oficio que es lo suficientemente explicativo de la presidenta de la Corte, y sin perjuicio de que cada uno de nosotros, ya sea de forma individual o en grupo o en pleno, podamos hablar tranquilamente con nuestros amigos, magistrado Luis Fernando Padilla, la magistrada Gaudí Bustillo, la magistrada Ani Ochoa, la magistrada Isabela Bustillo y el magistrado Walter Miranda Sabio, todos ellos amigos en lo personal y compañeros de las salas. Pero consideramos ser de alguna manera enfáticos en lo que se ha manifestado en el comunicado o en el oficio que en su momento y en el ámbito de sus atribuciones emitió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia con el respaldo, podemos denominarlo así, mayoritario del Pleno de la Corte, pero que no es eso lo trascendental. Lo trascendental es que cualquier diferencia se habla, se discute y además se llegan a conclusiones absolutamente positivas para el país, para el Estado de Derecho, para la democracia, porque no queremos bajo ninguna circunstancia que se vayan a repetir hechos como los del golpe de Estado del 2009. En esa perspectiva, si me permiten leer, el tema es el siguiente. Si me permiten un minuto, por favor. Y además tendré que ponerme mis lentes para poder leer. Bueno, está bien. Bueno, en este momento ya seguimos escuchando en este momento al magistrado Jiménez Puerto, que está preparándose para leer un documento en este momento. En este momento está alistando el documento el magistrado para leerlo sobre la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ponga atención porque ese tema de precedencia o no es bastante relativo. Pero la idea no es venir a explicar a todos y cada uno de ustedes en detalle aspectos que son sujetos de consideraciones de carácter jurídico, porque entiendo que los comunicadores quieren escuchar, a pesar de que yo señalé previamente que la posición nuestra es no aparecer en debates de carácter público, salvo que sea absolutamente necesario con el propósito de establecer realidades que no han sido conocidas por la opinión pública. La Corte Suprema de Justicia reitera que las rotaciones en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia se realizan en apego estricto a lo preceptuado en el artículo 315 de la Constitución, que dispone: la Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la presidencia de uno de sus magistrados, quien ejerce la representación del Poder Judicial y durará en sus funciones por un periodo de 7 años. A partir de esas facultades constitucionales, es importante hacer ver que la reforma al artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, de fecha, dicha reforma, 17 de febrero del año 2003, cambió el mecanismo de rotación
de los coordinadores de las salas, en el cual se establece un nuevo orden de designación indistintamente del orden de precedencia. Esta reforma fue aprobada unánimemente. En el acta consta la firma de los 15 magistrados que esa misma noche fuimos electos. Fue aprobado unánimemente por el Pleno de la Corte a propuesta de un magistrado, que me reservo en este momento el nombre, pero que se le considera, los magistrados no podemos decir que pertenecemos a uno u otro partido, pero fue avalado y así fue aceptado por los demás partidos en la instancia política, que es el Congreso, avalado por el Partido Nacional. Pero independientemente de eso, esa reforma, que consta, repito, en las actas respectivas de este Poder del Estado, rompe el alegato difundido de hacer las designaciones en base al orden de precedencia del nombramiento. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en pleno uso de sus facultades y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas, como también al decreto número 5 del año 2011, ha procedido a la rotación de las coordinaciones de las salas, asegurándose que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, todos y todas las magistradas que integran las diferentes salas de este Poder del Estado ocuparán las coordinaciones dentro del periodo para el cual fueron electos. Esto simple y sencillamente quiere decir que los magistrados, los 15 magistrados, los 14 que integramos las salas, puesto que la presidenta conoce cuando se lleva a pleno de la Corte si una sala no ha resuelto unánimemente un caso que por ley le corresponde conocer, pero todos y todas las magistradas y los magistrados vamos a coordinar en este momento, en el año siguiente o en el periodo de los 7 años que nos corresponde. No se está excluyendo a nadie, no se está violando ningún derecho constitucional a nadie, no se está rompiendo la armonía ni el orden interno del Poder Judicial, y en eso queremos ser absolutamente enfáticos, y existe la documentación que respalda la afirmación que nos ha pedido la presidenta que hagamos en esta ocasión. Muchas gracias. ¿No es cierto, abogado, que esta Crisis, abogado, no hay crisis. de 10 magistrados? No, No hay crisis en el Poder Judicial, no hay crisis. ninguna crisis, y yo creo que mal haríamos, en función del Estado de Derecho y de la democracia, pretender una crisis ficticia. Hemos tenido la oportunidad de ver a estimados colegas que no dudo en lo absoluto de su capacidad, pero los profesionales del derecho no necesariamente conocemos todas las leyes y todos los reglamentos. Este reglamento y esta reforma tendría que haber sido, antes de externar una opinión en un debate público, tendría que haber sido conocido por los colegas, porque también tenemos la obligación, cuando nos exponemos ante los medios de comunicación, de ser lo suficientemente investigadores y lo suficientemente minuciosos para que lo que vayamos a decir, no esté sesgado por intereses de ninguna naturaleza más que por el criterio propio fundamentado en ley. Yo en este caso le cedo la palabra al magistrado Mario Díaz.